Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Un mensaje para todos mis seguidores. Es verdad que yo estuve este sábado en Cuba, de sábado para domingo. 24 horas solamente fui a ver a mi abuelo que está mal de salud. Quiero decirle a todos esos influencers y reporteros que están diciendo que yo tengo que ver con ese festival cubano, que eso es mentira. Yo no tengo que ver con el festival cubano, no tengo que ver con ese evento que se hizo de ese festival, ni estuve ahí tampoco. Así que no tengo que demostrarle a ningún influencer ni a nadie mi posición política, porque mi posición política sigue siendo la misma. Yo soy artista, aunque no sea político. Quiero decirle que sigo defendiendo a mis cubanos, sigo defendiendo a toda mi gente, sigo diciendo patria y vida. Lenier sigue luchando por la libertad de Cuba, así que besito a todos mis seguidores y sigan escuchando mi música. Gracias, Ale. Gracias. Gracias, José Sabater, por estar acá. Bueno, yo publiqué hace unas horas una carta donde se refleja la inconformidad que tenemos nosotros con esta actitud de Lenier Mesa. Qué bueno que se escucha. Primero que todo, esto es una directa aclaratoria. Esto es una directa aclaratoria porque a mí, por lo menos a mí en particular, nada me coge de susto. Porque yo, específicamente Tai Franco, no cree ni busca nuevos líderes ni falsos profetas. Ahora, a lo que voy. La carta se hizo, la carta se está publicando en mi perfil, en el perfil de Kiel, en el perfil de Antunes. Gracias, Roxana, por estar aquí, mi vida. Es una directa aclaratoria, ¿por qué? Porque, como ya dije, a mí no me coge de susto, ni a muchos de nosotros nos coge de susto porque nosotros no buscamos líderes. Ahora, se hizo la carta porque nosotros estamos decepcionados, en este caso los que participamos en el video de Cuba Primero, video en el que se refleja, es una canción en contra de la dictadura, en el que canta la diosa y en el que canta Lenier. Entonces, para nosotros sí es una decepción. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos en ese video y porque la cara de nosotros, que sí somos prisioneros políticos, que sí somos refugiados, que sí somos desterrados, exiliados, que sí hemos sido víctimas del castrismo, estamos en ese video. Entonces, Lenier Mesa con esa entrada a Cuba nos ha bochornado a nosotros, los integrantes, que estamos aquí en el exilio, a muchos de los que participamos en ese video. Nos ha tirado la cara por el piso, porque eso es la doble moral. Lo que hizo Lenier a mí no me coge de susto, como mismo lo puede hacer el Michel el día de mañana, como mismo lo hizo Chocolate, que todos han cantado en contra de la dictadura. Le ha faltado el respeto a Willy Chirino, un ícono del exilio. Le ha faltado el respeto a Celia Cruz, la única, la mismísima, la reina. Y le faltó el respeto a la comunidad cubana, a la sociedad civil cubana y a los que estamos en ese video. Por eso es que se saca esa carta. Es la inconformidad de los integrantes del video de Cuba Primero. Nos tiró la cara por el piso realmente. Le ha faltado el respeto a mujeres que estuvieron presas como yo, como Ileana Curra, como las que están, como Lisandra Góngora, las hermanas Garrido. Le ha faltado el respeto a hombres como Michael Oxorbo, que ayer cumplió sus 40 años en prisión. Como José Daniel Ferrer, como Luis Manuel. Entonces, a mí no me coge de susto, porque me enviaron un mensaje privado y me dijeron, Tai, pero ¿por qué esa decepción? No, esto es una directa aclaratoria. La carta que yo saqué hoy en mi perfil, la carta que ha publicado Antunes, la carta que hizo Kiel, que se está publicando en su muro también, esta carta es de los integrantes que participamos en el video de Cuba Primero, que nos ha avergonzado, nos ha tirado la moral por el piso. Es por eso que se ha sacado esa carta. Entonces esa es nuestra inconformidad, ¿entiendes? Y nuestra decepción de nosotros, porque nos ha bochornado.
Porque nosotros sí tenemos un activista frontal con la dictadura. Nosotros tenemos un activista en contra del PCC. Nosotros siempre hemos sido bien frontales. Por eso es que se ha sacado esa carta en circulación en el día de hoy. Muchas personas como Celia Cruz, solamente por cantar y por su posición, nunca más pudo entrar a Cuba. Al igual que Willy Chirino, al igual que Michael Osorbo, que está preso por la canción de Patria y Vida. Al igual que Omar Ruiz Urquiola, que Anameli Ramos, que no la dejan entrar a Cuba. ¿Por qué? Porque no pactan con la dictadura. Sin embargo, esto que hizo Lenier, esos sí son los doble moral. No es que me coja de susto, no es que me decepcione, pero la carta, por eso dije al principio que esta directa es aclaratoria. La carta es la inconformidad de nosotros, los que participamos en el video de Cuba Primero. Porque nuestra cara, nuestro activismo frontal, los que hemos sufrido prisión, los que tenemos a nuestros hijos que no hemos podido más nunca verlo y no sabemos cuándo lo vamos a hacer. Por nuestro activismo frontal, porque no podemos entrar a Cuba, es por eso que sacamos esa carta. Porque Lenier Mesa nos ha abochornado públicamente. Y eso es lo que se llama doble moral. Gracias a todos por estar aquí. Naila, Fidel, Islet, Eric, Yunaiki, Roxana, Ariel, Ale, Daisy Viamonte. Gracias, muchísimas gracias por estar. Nada, esto era una pequeña directa para aclarar que nosotros nunca hemos buscado líderes, pero sí sacamos esa carta de la decepción tan grande porque nuestra moral está en juego. ¿Por qué? Porque nosotros salimos en el video que él hizo hace 3 meses en contra de la dictadura. Es por eso que se saca esa carta hoy. Yo no espero nada de nadie. Yo no espero nada de nadie. Lo que pasa es que mi moral, mi prestigio está por el piso. Porque al Lenier haber pactado con la dictadura, porque eso se llama pactar con la dictadura, doble moral. Yo salí en el video, Antunes salió en el video, Esteban Rodríguez, Kiel, Andy Vázquez, que es Facundo, y muchos otros. Ha tirado nuestra moral por el piso. Por eso es que hemos decidido sacar esa carta en el día de hoy. Y espero que la compartan. Nada, los quiero mucho. Un abrazo. Esto era solamente para aclarar que no esperamos nada de nadie.